Bendiciones. Bueno, este video está dirigido directamente a los pastores, ¿ya? A los diáconos y, bueno, a todos aquellos que son líderes en la casa de oración. Amén. Parto haciéndole mención de enseñanza directa que existen cuatro tipos de evangelios. Yo sé que muchos no conocen mucho el tema de las profundidades de la palabra de Dios, sino que esta fuente Dios se la da a los maestros, que profundizamos en la palabra hasta lo más íntimo. El Señor me enseñó a buscar el significado de las palabras eh, para poder ir estudiando el tema de la palabra de Dios, ¿ok? Quiero hacer mención que la palabra evangelio, el sinónimo, no el significado, el sinónimo de la palabra evangelio, tiene varios significados, como senda, como camino, como Torá, como enseñanza, como instrucción. En el fondo, ¿qué es el evangelio? El evangelio en el fondo es una instrucción, una forma de decirte qué es lo que tienes que hacer y qué cosa es lo correcto o qué cosa es lo incorrecto, qué es lo justo y qué no es lo justo, qué es lo santo, qué es lo que no es santo, qué está limpio, qué está inmundo. Bueno, eso creo que ustedes lo saben. Referentemente a eso, reconociendo aquello, la palabra de Dios indica en el libro de Judas, y recuerde muy bien, por favor, recuerde muy bien que en el libro de Judas, capítulo 1, cuando habla de, de los falsos maestros, falsos evangelios, o mejor dicho, falsa doctrina, que es lo mismo, está hablando exactamente lo mismo también el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, donde habla de los falsos maestros, y empieza a enumerarlo. Y si usted compara el libro de Judas, como le hago mención, capítulo 1, donde aparece esto, y también lo compara con el segunda de Pedro, capítulo 2, pasa a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando uno lee aquello, el Señor indica en Judas capítulo 1, versículo 11, creo que es, hace mención y dice, relacionado a que ellos, dice, ellos, ya está hablando de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, está diciendo, ellos siguieron el camino de Balaam. Cuando está diciendo que ellos siguieron el camino, está diciendo que ellos siguieron el evangelio, para que usted lo entienda de esa forma. Entonces dice que ellos siguieron el camino de Balaam, siguieron el camino de Coré, siguieron el camino de Caín. Está diciendo, en otras palabras más simples y sencillas, ellos siguieron el evangelio de Caín, siguieron el evangelio de Balaam y siguieron el evangelio de Coré. ¿Se comprende? ¿Qué es la enseñanza, la instrucción o la Torá? ¿Qué es en el fondo? Es un evangelio. El evangelio de Moisés. Por tanto, Moisés también entra como un falso evangelio, claro, es el evangelio de los judaizantes, para que usted lo entienda, judaizante de modo espiritual. La persona que lleva el evangelio de Moisés se ha circuncidado espiritualmente el pene, para que usted lo entienda de esa forma. Todas las religiones grandes que están como adventistas, testigos de Jehová, raíces hebreas y mormones que siguen este evangelio, digamos, de Moisés, ellos automáticamente se circuncidaron el pene de forma espiritual y se han desligado de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo. Han caído de la gracia, dice la palabra. A ellos se les dio un espíritu de estupor, porque cada vez que leen Moisés, o mejor dicho, el pacto de Moisés, la Torá, por así decirlo, ellos se quedaron pegados ahí. ¿Se comprende? Un falso evangelio. Y todos estos falsos evangelios se les llama que son anticristo. ¿Comprende? Luego viene el evangelio de Coré, que es el evangelio del terror, donde están los falsos ungidos. Recuerde que Coré fue uno con su séquito, dice la palabra de Dios, se opusieron a la autoridad que Dios mismo había puesto. Y ellos querían colocarse ellos mismos como sacerdotes. Ellos reclamaron y dijeron, mira, ¿cómo es posible que ellos sean ellos los que nos dirigen a nosotros, si nosotros también poseemos el Espíritu Santo, pues nosotros también podemos, digamos, hacer las cosas que hacía el sacerdocio levítico? Entonces ahí fue cuando ellos quisieron hacer eso, hoy en día lo dan a entender de que son todos estos falsos ungidos de Dios, donde Dios no los ha enviado. Recuerde que la palabra Cristo significa ser un enviado de Dios. Recuerde que Jesucristo dijo en Lucas 4, versículo 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a hacer este trabajo específico, ¿verdad? Y ahí él enumera el trabajo que le pidió que hiciera el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces lo mismo habla la palabra, por lo menos en Hechos capítulo 13, versículo 2, también hace mención de esa porción. Dice, apártame, dice el Espíritu Santo, que es Dios, dice, apártame a Bernabé y a Pablo para el trabajo que tengo para darle a ellos, un trabajo específico. Y a eso se le denomina ser un Cristo verdadero. Por tanto, los falsos cristos son aquellos que Dios no le ha enviado a llevar una palabra ni un mensaje. No le ha dado un trabajo a ellos. ¿Se comprende, amado pastor y amada pastora? Espero que lo comprenda, ¿ya? Entonces, referentemente a eso, ahí están los falsos cristos. ¿Dónde? Donde está puesto el evangelio de Coré, para que lo entienda de esa forma. Ahora el Evangelio de Balaam dice la palabra que en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3, 4, 7, 18, 19, 22, 23 y 24, de esa forma, para que usted lo entienda, dice la palabra de Dios que los anticristos, dice de esta forma, dice que en los postreros tiempos, dice cuando estamos en los tiempos finales, ¿cómo sabremos nosotros que estamos en los tiempos finales? Porque aparecerán muchos anticristos, y estos salieron de en medio de nosotros. Recuerda lo que Pablo dijo, mire, en medio de ustedes, después de mi partida, después que yo muera, se introducirán hombres perversos que hablarán palabras perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. ¿Se comprende? Entonces, referentemente a eso, lo que está hablando la palabra de Dios es que todo ello eran parte del cristianismo igual que nosotros, pero ellos salieron de nosotros, salieron de la doctrina de nosotros. La palabra de Dios no indica justamente aquello. Quiero que escuchen muy bien, amado.
La doctrina del Señor Jesucristo es guardar los santos mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos es guardarlos. ¿Se entiende? No guardarlo debajo del colchón, es colocarlo en práctica, entiéndalo. Es colocar en práctica los mandamientos de Dios. Recuerde que la palabra de Dios indica de que nosotros somos Israel, espiritualmente hablando. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de la mujer, cuando está hablando hijo de Israel. Y dice que Satanás viene a hacer la guerra imposible a todos los que somos descendientes de Israel, espiritualmente hablando, ¿verdad? De todos los que guardamos los santos mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Por tanto, amado pastor y amado pastora, debe enseñar los mandamientos. Recuerda lo que dice el libro de Deuteronomio, lo expresa en dos maneras, me parece que en el libro de Deuteronomio correcto, pero en el capítulo 8 y en el capítulo 11 dice, enséñale los mandamientos a tus hijos, enséñalos. Y luego también el Señor Jesucristo hace mención referentemente a este punto, a este tema específico, dice en Mateo 5:19 que uno tiene que enseñar los mandamientos, ¿se entiende? Ahora, referentemente a lo que le hago mención respecto a este tema de los evangelios falsos, estamos hablando del evangelio de Balaam, para no distanciarme de lo que estoy hablando, el evangelio de Balaam, el Señor habla que estos personajes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí explica de forma categórica que ellos se apartaron del santo mandamiento que Dios les dio. Según de Pedro lo dice de esa forma, capítulo 2, versículos 23 y 24 parece que lo dice. Ellos se apartaron, dice, de los mandamientos que Dios le ha dado. Por tanto, el espíritu que estaba ante en ellos, que era el espíritu malo, volvió con 7 demonios más y su postrer estado viene a ser peor que al principio. ¿Se comprende? Y estos tipos siguen el evangelio de Balaam. Y la palabra de Dios enseña que donde está la doctrina de Balaam, donde está el evangelio de Balaam, se encuentra el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos han inventado otro Cristo, otro Jesucristo inventaron ellos. Ellos trajeron otro Jesucristo, un Jesucristo falso, un Jesucristo del dinero. Y Jesús da a entender y explica que ese Dios, ¿verdad? Que ese Dios del dinero es Baal. Baal es el Dios del dinero. Por tanto, cuando estas personas van a adorar a Jesucristo, a la casa de oración, y se reúnen, ¿verdad?, en el evangelio de la prosperidad, que es el evangelio de Balaam, en el fondo, ellos piensan que están adorando a Jesucristo, pero están adorando a Baal en sus corazones, amados. Recuerde que nuestro altar es nuestro corazón, y ellos han puesto a Baal en sus corazones. Todos aquellos que siguen el evangelio de la prosperidad, ese es el evangelio de Balaam. ¿Comprendió? Entonces ahí se encuentra el trono de Satanás. Eso es para que usted lo entienda. Hemos pasado tres evangelios falsos y el próximo evangelio es el evangelio de Caín, el evangelio de los injustos, de los egoístas, el evangelio de los homicidas. La palabra de Dios me enseña, y a usted también le enseña, que la palabra egoísta es sinónimo de homicida. Todas las personas que son injustos, que no hacen justicia con sus manitos, pasan a ser injustos. Recuerde que para ser injustos son dos formas. Uno es que uno haga actos de injusticia. De esa forma una persona es injusta. Y la otra forma para que sea injusta es que la persona se quede de brazos cruzados. Por eso la palabra de Dios dice de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. ¿Se comprende? Entonces las personas que no hacen justicia siguen el evangelio de Caín, el evangelio de los homicidas, el evangelio del egoísmo. Ser egoísta es sinónimo de ser egoísta, es sinónimo de ser homicida. Eso se encuentra en 1 Juan, capítulo 2, versículos 12, 15 y 18. No, 15, 12, 15 y 17. ¿Ya? Ojalá lo pueda entender. En el amor de Dios se lo digo, ojalá lo pueda entender para que Dios pueda abrir el conocimiento también, amado. ¿Ya? ¿Por qué le hago mención de esto? Porque los pastores del mundo entero, pero por lo menos yo me arriesgo de Latinoamérica, están siguiendo falsos evangelios, amado, y están enseñando falsos evangelios. ¿Ya? Se van en puras prédicas nomás, pero nada de enseñanza, en puras prédicas inútiles. Como dice, se apartaron a vana palabrería. ¿Se entendió, amado? Entonces hay que tener cuidado con eso. El mensaje que traen los falsos cristos en el evangelio de Corea, que es el evangelio del terror, es Cristo viene ya y el fin del mundo se acerca. ¿Dónde se encuentra eso? Cuando el Señor explica sobre, le hace mención qué va a pasar en los últimos tiempos, el Señor le advierte, dice, mire, van a venir falsos cristos y falsos profetas, van a venir a engañarlos a ustedes. Así que por favor, no permitan que los engañen, no se dejen engañar, dice el Señor. Y esta misma situación que dice, el mensaje que traerán, es el mismo mensaje que está en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 21, versículo 8, está tomado de la mano con 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y lo explica, miren, dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, con respecto al regreso del Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él en el aire, van a venir a engañarlos. ¿Quién los va a venir a engañar? Los falsos cristos y falsos profetas. Y ellos le van a venir a engañar a través de un espíritu distinto, a través de palabra distinta y a través de espíritu, palabra y una carta que viene siendo una epístola, ¿ya? A través de esas tres cosas van a venir los falsos cristos a engañarlos. En otras palabras, los demonios. Recuerden que los falsos cristos y los falsos profetas son la cola de Satanás, ¿ya? Y ellos vienen a engañarlos con respecto a ese tema. Por tanto, mucho cuidado con seguir esos falsos evangelios, no lo enseñen. Y el verdadero evangelio es arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros somos el reino de los cielos. Nosotros portamos el Espíritu Santo. Quien porta el Espíritu Santo es el reino de los cielos aquí en la tierra. Por tanto, todos ellos que dicen arrepentidos y convertidos porque Cristo viene ya, ellos son falsos. ¿Ok? Así que mucho cuidado, pastor y pastora. Espero que esto les sirva. En el nombre del Señor Jesucristo se nos ruego, esperando ser una ayuda. Amén y amén. Chau.